Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy sábado 13 de febrero del año 2021 a este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Estudiaremos la palabra del Señor, oraremos, meditaremos un rato en la presencia del Señor y permitiremos que Él ministre nuestras vidas. Quiero animarle en esta mañana a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 35 dice la bendita palabra del Señor. Evangelio de Juan 10, 35 dice la palabra del Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Este evento se da después de que el Señor ha sanado al ciego de nacimiento, recordémoslo, cuando el ciego de nacimiento es expulsado por los líderes religiosos, por lo que este ciego empezó a confesar a Jesús. Dice que cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, lo halló y le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Y esa es una pregunta muy importante. ¿Crees en el Hijo de Dios? Porque definitivamente el Evangelio de Juan, uno de sus propósitos es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Es su enfoque. Así como Mateo, su enfoque es presentar a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. También Lucas, su propósito es presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, y Marcos es presentar a Jesús como el siervo sufriente de Dios. En este caso, Juan, su enfoque es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Así que cada evangelio tiene un enfoque porque va dirigido a una clase de personas diferentes. Cada uno está pensado en un grupo diferente de personas. Así que aquí Juan, escribiendo especialmente a una comunidad griega más o menos, que hay incredulidad, pues para ellos era importante que ellos que razonaban tanto con si Dios existe, no existe. Es decir, los griegos tenían esa particularidad de querer saber más, de indagar. De hecho, la palabra logos significa eso, como empieza Juan su libro cuando dice: en el principio era el logos, y el logos era Dios, y el logos estaba con Dios. ¿Por qué? Porque logos era una palabra recordemos, era una palabra muy usada por los griegos para meditar, para razonar, para expresarse. Así que ellos la identificaban muy bien. Por eso Juan se expresa de esa manera. En el principio eran logos. ¿Para qué? Para que cuando el griego escuchara esa palabra dijera: logos, principio, como si entonces pudiera reaccionar. Entonces la pregunta que le está haciendo Jesús aquí al ciego, pues es muy importante, entendiendo hacia quién va dirigido el Evangelio de Juan. Entonces, con todo esto en mente, recordemos cuál fue la pregunta que le hizo el Señor a Jesús, el Señor al ciego. Verso 35, capítulo 9, perdón. Qué pena con ustedes. Es capítulo 9, versículo 35, 9:35. 9:35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Sí nota eso? 9:35 del Evangelio de Juan. Oyó Jesús, halló Jesús al que había sido ciego, y le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa es una pregunta puntual. ¿Y qué respondió él? Dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Así que, así como los griegos todavía razonan, o razonaban en aquella época acerca de Dios, del universo, quién creó todo esto. Es decir, ellos siempre se preocupaban por conocer todas estas cosas de la estratosfera, del universo, del creador, de si hay un Dios o no lo hay. Por eso ellos, pensando en eso,
hasta el día de hoy vemos lo mismo, vemos que la gente todavía se pregunta si hay un Dios, si no lo hay, si Dios existe, por qué hay tanta maldad, si Dios existe, por qué nos estamos sufriendo, si Dios existe, entonces por qué los buenos sufren tanto, si Dios existe, si Dios es amor, Él no va a mandar a nadie para el infierno porque Él es solo amor, y se tienen algunos conceptos de Dios hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy la gente todavía quiere buscar argumentos, razones para creer o no creer en el Señor. Y algunos defienden, como decíamos en días anteriores, algunos quieren defender su incredulidad voluntaria. Es decir, no quieren creer en Jesús, no quieren creer en Dios y ponen sus razonamientos y ponen sus argumentos para no creer, para justificar su incredulidad. Pues era lo mismo que le estaba pasando a estos y sin embargo, pues hoy quiero invitarles esta mañana a que oremos en esa dirección, que oremos en esa dirección. Hay mucha incredulidad en la gente, hay mucha simpatía en la gente acerca de Dios. Y una cosa es ser simpático, pero otra cosa es creer. Mucha gente simpatiza con el Evangelio, mucha gente simpatiza con las cosas de Dios. Es más, a usted lo llaman para que oren. Ay, ya, ore por mí. Ay, escuche, tan bonito que usted predica, tan bonito ese mensaje, tan bonita, tan chévere. Sí, 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 pero no pasan de ahí. No pasan la raya, porque sencillamente cuando llega el momento de creer, de rendir, porque creer es eso, creer no es el mero concepto de sí, yo creo en Dios, no, creer es rendir, confiar la vida en Dios y ponerla a su disposición, y la gente todavía no está dispuesta a eso. La gente dice, no, déjeme vivir mi vida, yo vivo a mi manera, como yo quiera, y después de que ya esté cuchito y por allá en una clínica entubado, ahí sí me arrepiento. Ese es el argumento que más de uno tiene, porque quieren de alguna manera defender su incredulidad. Entonces, usted y yo vamos a orar en esa dirección, en que el Señor rompa todos esos argumentos mentales, que no son otra cosa más que argumentos que coloca el enemigo, en entenebrecimiento mental, para que el enemigo que ande haciendo, para que la gente ande atontada y atontada se vaya para el infierno. Ese es el trabajo del enemigo. Así que vamos en esta mañana a orar en esa dirección para que el Señor traiga esa libertad. Así como el Señor aquí le dio vista al ciego y el Señor le da una respuesta un poco chistosa al ciego, porque mire que él había sido ciego de nacimiento, y cuando el ciego, el que había sido ciego, había sido sanado, le pregunta, al Señor le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? El Señor le dice, pues le has visto. Es una respuesta un poquito chistosa porque él había estado ciego y ahora le dice, mire, le está mirando, ahora sí puede ver, véalo. Así que el Señor así quiere hacer con esta humanidad, darle vista, que está entenebrecida, ciega espiritualmente, y vamos a orar para que el Señor les dé vista a esta humanidad y puedan ver con claridad la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre. Te damos a ti la gloria. Mira, Señor, un día más que amanece, un día más de oportunidades, un día nuevo, un día más donde tus misericordias son nuevas, porque tú dices que tus misericordias son nuevas cada mañana. Pero también un día más, bendito Señor, donde, Padre amado, mucha gente, Padre amado, deambula de aquí para allá, camina de aquí para allá, en una ceguera espiritual terrible, bendito Señor, donde la gente, Padre amado, cree estar bien, pero Señor, definitivamente no han querido darse cuenta, o sí se dan cuenta, pero sin embargo voluntariamente, Señor de la gloria, creen, bendito Señor de los cielos, que lo que sucede, Padre amado, hay personas que están pasando situaciones difíciles, pero algunos le echan la culpa, bendito Señor, a sus antepasados. Yo he escuchado personas que dicen, yo no sé qué estoy pagando en esta vida, es que como mi abuelito era tan terrible, estoy pagando las cábalas de mi abuelito, por eso es que me está yendo tan mal. Yo no sé qué estoy pagando en esta vida, estoy pagando el pecado de mis antepasados. Y eso la gente, señores de la gloria, de alguna manera quiere argumentar su situación, su condición. Otros dicen, es que es cuestión del destino. Unos nacimos para sufrir, otros para que les vaya bien. Otros dicen, no, es que nosotros nacimos con estrella y otros nacimos estrellados. Y cosas de ese tipo, porque la gente siempre quiere argumentar su situación. La gente siempre quiere de alguna manera salirse con la suya, pero lo que no ha entendido es que muchas veces, Señor de la gloria, Padre amado, Dios de los cielos, las situaciones que están viviendo, la mayoría de las situaciones es sencillamente consecuencia del pecado. Y Señor de la gloria, otros dicen, es que Dios me está mandando una prueba, pero Dios no prueba a los incrédulos. Eso es increíble. Dios no prueba a los incrédulos, Dios prueba a sus hijos. A los incrédulos no los prueba.
No, Él prueba es a sus hijos. Los incrédulos, si están pasando situaciones difíciles, no es una prueba de Dios, es sencillamente consecuencia de sus malas decisiones. Y los hijos de Dios sí son probados, porque a veces, bendito Señor, aunque Padre amado, tratamos de vivir honestamente como a ti te agrada, y sin embargo nos vienen luchas, eso es una prueba. Pero a los incrédulos Dios no los prueba, los incrédulos, si están pasando situaciones, son consecuencia de sus actos, consecuencia de sus malas decisiones. Y bendito Señor, cosas de ese tipo. Pero lo que venimos aquí, Señor, a decirte es que muchas veces la gente siempre quiere buscar argumentos para justificar su condición. Es que a mí me va mal en el hogar porque sencillamente yo soy de malas en el amor. Y mucha gente dice eso. O a mí yo no paro en ningún puesto de trabajo porque es que yo soy de malas en el trabajo. Mucha gente quiere atribuirle su situación a la suerte, a la brujería, a los astros. Es que los astros están alineados y cuando los astros se alineen, eso me va a favorecer a mí en tal periodo del año. Cosas de ese tipo uno escucha. De hecho, ayer se hablaba, una parte de los seres humanos de este mundo, por allá en el oriente, en la China, estaban diciendo, este año es el año de no sé qué, este es el año nuevo de sí sé cuándo. Y siempre la gente quiere de alguna manera, Señor de la Gloria, buscar argumentos para querer, bendito Señor, voluntariamente sacarte del camino. No es otra cosa, no es otra la razón. La gente no quiere comprender, la gente no quiere entender, la gente no quiere rendir sus vidas a ti, sencillamente, y buscan miles de excusas para salirse con la suya. Para salirse con la suya. Y hoy, Señor Dios de la Gloria, Padre amado, oramos por esta humanidad. Oramos por esta humanidad para que todos esos argumentos sean derribados, esos argumentos mentales, esos argumentos, Padre amado, espirituales, esos argumentos que la gente, Señor de la Gloria, se inventa para querer de alguna manera, Señor, justificar su incredulidad. Hoy, bendito Señor Dios de los cielos, oramos a favor de esta humanidad. Oramos porque tu Espíritu Santo traiga esa convicción al corazón de pecado, de justicia, de juicio. Otros argumentan ser buenos. Otros dicen, yo no necesito arrepentirme porque yo soy bueno, yo soy buen marido, soy buen empleado, soy buen ciudadano, pago mis impuestos, no le hago mal a nadie. Bueno, me tomo mis polas, pero no le hago mal a nadie. Bueno, tengo 3 mujeres, pero no le hago mal a nadie. Y la gente siempre quiere argumentar su pecado, quiere argumentar, siempre quiere excusarse, bendito Señor. Que Dios de la gloria, oramos porque tu Espíritu Santo traiga esa convicción, bendito Señor, a los seres humanos, para que ya deje tanta excusa, para que ya deje de estar jugando, bendito Señor, Padre amado, con su destino eterno, porque ese es un riesgo y es un problema en el que está la humanidad. Bendito Señor Dios de la gloria, excusándose durante la vida voluntariamente para sacarte del camino, pero cuando llega la hora de enfrentar la muerte, bendito Señor, ahí sí queremos estar en el cielo. Ahí sí queremos estar en el cielo con quien nunca quisimos estar. Y tú eres tan justo, bendito Señor, que tú no vas a obligar a nadie a estar con quien no quiso estar. Y mucho menos donde no quiere estar. Bendito Señor, todos los seres humanos, yo he podido experimentar eso y darme cuenta de que cada vez que alguien muere, para el cielo, ya está en el cielo, se va para el cielo, porque nadie quiere irse para el infierno. Ah, pero entonces, ¿por qué mientras están aquí en la vida, niegan el cielo, niegan a Dios del cielo, niegan al Cristo que nos va a llevar para el cielo, y se paran en los pelos, en las pestañas, para negarte, para sacarte de la vida? Pero cuando mueren sí se quieren ir para allá, y ahora sí me quiero ir para el cielo. No, así no funciona. El Señor fue claro, dijo que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que ha creído ya tiene vida eterna, pero el que no ha creído ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16, 18. Ya está ahí, ya el Señor habló claro. Bendito Señor. Por eso oramos por esta humanidad. Oramos por esta humanidad que pone miles de argumentos. ¿Por qué, bendito Señor, cuando se les predica el Evangelio, quieren sacar excusas y quieren buscar culpables para de alguna manera justificarse? No, la verdad es que yo no quiero ser evangélico porque mire esos pastores cómo roban. La verdad es que yo no quiero ser evangélico porque es que tengo un compañero de trabajo, pero ay Dios. La verdad es que yo no quiero ser evangélico porque tengo un vecino que se va. Y siempre queremos buscar argumentos, buscar a quien acusar, echarle la culpa para evadir nuestras propias responsabilidades. Bendito Señor, el libre albedrío que tú nos diste cuando nos creaste, Señor, tiene que ver con tu justicia. Tú le diste el permiso al ser humano de vivir como quiera. Si quiere vivir lejos de ti, hágale. Pero un día, Señor de la gloria, todos tendremos que comparecer ante ti.
Todos tendremos que dar cuenta. Ningún ser humano escapará, ni rico, ni gringo, ni alemán, ni costeño, nadie. Todos los seres humanos, todos los mortales, seres humanos que hacemos parte de esta raza, un día tendremos que dar cuenta delante de ti. Así aquí nos paremos en las pestañas a decir Dios no existe, yo no creo en eso, yo soy ateo, como quieras, pero un día tendremos que darle cuenta al Señor. Un día, tarde que temprano. De eso nadie escapará. Todos los seres humanos tendremos que comparecer ante ti. Y allí ya no podremos salirte con excusas. Allá ya no podremos salir con las excusas que salimos aquí en la tierra. Es que esto, es que aquello, es que esto y esto y lo otro, es que ese, es que aquel. Allá no podremos salirle al Señor con esos argumentos. El Señor no te va a creer los argumentos. El Señor no te los va a aceptar. El Señor lo único que te va a aceptar allí es: ¿creíste en Cristo? ¿Creíste en mi Hijo? ¿En el Mesías que envié para que te salvara? ¿O durante toda tu vida lo rechazaste y ahora vienes a decirme a mí que te deje entrar a mi cielo? No, Señor, así no funciona. Y el Señor tendrá que decirte: excluido, como dijo el Señor a aquellos que llegaron inclusive allí a decirle: Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios. Señor, en tu nombre hicimos y deshacimos. Y el Señor les dijo: ¿ustedes quiénes son? Yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Así lo dice la Biblia. Y así va a suceder allá en el reino de los cielos. Muchos van a llegar a decir al Señor: Señor, yo fui a misa, yo fui a culto, yo me echaba la bendición cada vez que salía a la calle, yo cada vez que pasaba por el frente de un cementerio me echaba la bendición, yo cada vez que pasaba por el frente de una iglesia me echaba la bendición, yo era tan buen marido, yo era buena esposo, buena esposa, yo era buen hijo. Allá no le podemos salir al Señor con argumentos. Allá la única credencial que te va a permitir entrar al cielo del Señor es la cruz de Cristo. ¿Creíste en eso? Recibir el rechazo, renunciaste a tu vida por aceptar a Cristo, te rendiste a Cristo. Allá lo único que te van a pedir, nada más. Allá te van a pedir sencillamente la única credencial es la que Cristo tiene por ti y para mí. Ni siquiera nosotros tenemos credenciales para entrar al cielo. Es Cristo quien es nuestra credencial. Es Cristo nuestro permiso, nuestro intercesor para entrar allá. No es por medio de nadie más. El Señor mismo dice: no hay un hombre dado aquí en la tierra a los hombres en quien podamos ser salvos, únicamente a través de Jesucristo hombre. No hay otro intercesor, no hay nadie más. Que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay nadie más, no hay nadie más, no hay ningún santo ni santurrón, nadie te puede salvar, solamente a través de Cristo. Y de ti depende si lo crees o lo rechazas. Tenemos dos opciones ante las cosas de referentes a Dios: o lo creemos por la fe o lo argumentamos, o lo creemos por la fe o lo especulamos. No hay término medio y tú eliges. Bendito Señor, hoy oramos por esta humanidad. Bendito Señor, Dios de la gloria, para que tome la mejor decisión de sus vidas. Esa decisión que, Señor Dios de la gloria, determinará el destino eterno. Bendito Señor, tenemos que ser conscientes de que aquí en esta vida, esta tierra, es una temporalidad. Cuántas personas importantes han muerto que no les sirvió ni el dinero, ni la fama, ni el poder que han tenido. O sea, se creían invencibles y han muerto. Mire, los cogió un enemigo invisible llamado coronavirus y papá los despachó. Pero el problema es: ¿se fueron con Cristo? ¿O se fueron para el cielo creyendo, engañados, que se iban para el cielo porque eran tan buenos? Señor Dios de la gloria, ayuda a esta humanidad, Padre Santo, a entender esta gran verdad. Tú dijiste: no hay otra verdad. Yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Que esta humanidad lo entienda, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, buenos días. Dios me los bendiga a todos y todas. Sean ustedes muy bienvenidos. Hoy es sábado 13 de febrero del año 2021. Bien, estamos estudiando el Evangelio de Juan y ya que vamos en esta misma línea, orando y estudiando y aprendiendo acerca de cuál era la condición de cómo reaccionaba la gente frente a Jesús, pues seguimos en el desarrollo de este mismo estudio, mirando qué sigue pasando allí acerca de esa confrontación entre los líderes religiosos y Jesús, allí cuando él se hace evidente de que es el Hijo de Dios. Es decir, el hombre Jesús, ese hombre de Nazaret,
ese hombre que todos conocían como el hijo de José, como el hijo de María, ese hombre Jesús era inofensivo para todo el mundo. Es decir, como bien hemos dicho en otras ocasiones, ese hombre Jesús era sencillamente el que todos querían tener de vecino. Ese hombre Jesús era el que todos quisieran tener de amigo. Ese hombre Jesús era el que muchos quisieran haber tenido como compañero de trabajo. Y tal vez muchas jovencitas dirían, ay, ese hombre Jesús es el que queremos tener de marido. Mucha gente con el hombre Jesús simpatizaban. Pero cuando llegó el momento de que Jesús se pusiera en evidencia y dijera, no, 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 es que mi padre no es José. Mi padre, yo vengo de parte de Dios. Ese es mi padre. Mi padre trabaja, yo trabajo. Y yo vengo a hacer las obras de mi padre. Y yo vengo para que tengan vida eterna. Y yo soy el Mesías que ustedes han esperado. Cuando Jesús cambia su lenguaje, cuando Jesús se hace evidente de quién es verdaderamente, inmediatamente empezó a meterse en problemas. La gente empezó a rechazarle. Los mismos paisanos de Nazaret dice que lo quisieron botar por un despeñadero, pero que Jesús se fue de entre ellos. Es decir, y Jesús sale de allí, de su propio pueblo, de su propia Nazaret, donde se crió, y él dice, bueno, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Por eso lo dice Jesús. Y dato curioso, Jesús en Nazaret, en su propia tierra, no pudo hacer ningún milagro. Ni un milagro vemos que en la Biblia que Jesús haya hecho en Nazaret. Tremendo eso, por la incredulidad de sus mismos paisanos. Así que hasta el día de hoy, ese Jesús, el niñito Jesús, el del pesebre, el del 24 de diciembre, ese niñito Jesús todo el mundo lo quiere porque genera vacaciones, prima de Navidad, estrene, descanso, genera muchas cosas, buñuelos, natilla, la cena navideña. Ese niñito Jesús todo el mundo lo quiere, pero el Jesús de la cruz, el Jesús que murió en la cruz para venir a salvar a la humanidad, y el que dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, también tome su cruz y sígame. Uy, ese dice, no, 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 deje hasta ahí, yo ese no lo... Y ahí donde la humanidad saca argumentos y miles de argumentos para querer no creer en Jesús. En ese no lo quieren creer, hasta el día de hoy. Así que qué terrible situación en la que se encuentran las personas que se han negado a la posibilidad de creer y aceptar a Jesús. Qué tremendo, porque es que su destino eterno está en juego, porque es que nadie es eterno en el mundo, dice por ahí una canción, nadie es eterno en el mundo. Y de verdad que todos tendremos un día que entregar esta vida, y definitivamente allí es donde empieza lo bueno. Lo bueno empieza es con la muerte. Uno dice, la muerte no es fin de... La muerte es, ya se murió, ya, fin, no señor. Allí es donde prácticamente se abre la puerta. Con la muerte se abre la puerta a un destino eterno. Condenación eterna para los que no creyeron, vida eterna para los que hemos creído. Así que el ser humano elige mientras haya vida, porque mientras haya vida hay esperanza. Bien, estamos estudiando el Evangelio de Juan capítulo 10 y quiero llevarle al versículo 24. Versículo 24 del Evangelio de Juan. Versículo 24 del Evangelio de Juan, capítulo 10. Capítulo 10, 24, dice así. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Sí nota? Así que en respuesta, el Señor deja claro que la petición que los judíos no era honesta. Esa pregunta de los judíos, si eres el Hijo de Dios, dínoslo abiertamente, cuéntanos para creer, cuéntenos para creer. El Señor vio que no había nada de sinceridad en esa pregunta de los judíos. Así que en su respuesta el Señor dejó claro que ellos definitivamente no querían creer, porque el Señor les dice allí, os los he dicho, ya os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Así que el Señor les está diciendo ahora que miraran pues las obras. Así que, puesto que estaban pidiendo algo que ya deberían haber sabido, ellos ya tenían pruebas suficientes de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos sabían todo eso ya de plano, ellos lo sabían. El tema es como lo hemos venido diciendo, se negaban a creer, pero aún así ellos se quejaban de la falta de evidencias, y ellos querían evidencias, pero no era porque las quisieran, no era porque ya evidencias las tenían suficientes. Así que ellos daban a entender que estarían dispuestos a creer si el Señor hiciera clara la afirmación o la declaración pública sobre su condición de Mesías, pero todo esto
era falso. Es decir, ellos ya sabían, ellos ya creían. Y si Jesús definitivamente hubiera hecho una prueba más, les hubiera contestado como ellos quisieran que les contestara, definitivamente ellos no irían a creer. Ellos no irían a creer porque esa no era la intención. Ellos no querían creer. Ellos simplemente estaban buscando a ver Jesús donde daba una mala respuesta sencillamente para tenerla como argumento para acusarle delante de Pilato, delante de las autoridades de Israel. Así como pasa hoy en día, la gente busca a los cristianos a ver a ver dónde, un atisbo, donde al cristiano se le zafa un poquito la cadena para caerle encima. ¿Sí ve? Sí ve, por eso es que yo no soy cristiano, porque mire, ese es que es cristiano, que va a la iglesia, que se la pasa con una Biblia bajo el brazo, y mírelo, por eso yo no, por eso yo mejor me quedo aquí. La gente argumenta todo eso. De hecho, nosotros también lo argumentábamos cuando no teníamos al Señor. Así que siempre el ser humano es su costumbre de querer salirse por entre las ramas y querer buscar a quien le echó la culpa para querer de alguna manera justificar mi incredulidad. Hasta el día de hoy pasa lo mismo. Así que la realidad es que eran incrédulos. Estos eran incrédulos porque se negaban a creer en Jesús y no porque desconocieran la verdad. Ellos la conocían muy bien. Así que por lo tanto, como bien dice Romanos, no tenían excusa. No tenían excusa. Recordemos un poquito lo que dice Romanos 1:19. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿Sí nota? Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no se puede excusar delante de Dios. El ser humano así se para en las pestañas. Dios no se va a dejar meter, perdóneme la expresión, Dios no se va a dejar engañar. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que ante esta situación el Señor no iba a complacerles dándoles lo que ellos pedían, sino que más bien les remitiría esa respuesta a que observaran las obras que Él había realizado. Ellas daban testimonio de quién era Él. Jesús les dijo claramente, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Sin embargo, todo esto era muy triste. ¿Triste por qué? Porque sencillamente su falta de deseos por conocer la verdad impedía que el Señor manifestase a ellos con claridad, definitivamente tal como Él había deseado. El Señor les había... Es decir, de hecho las señales que Juan presenta aquí en el Evangelio de Juan, como dice por allá en el capítulo 20, 30 y 31, dice que si se hubieran escrito en este libro, en el Evangelio de Juan, todas las señales que el Señor hizo, no cabrían en los libros del mundo todo lo que Él hizo allí. Sin embargo, dice Juan, pero más estas se hicieron para que la gente viendo, la gente crea y creyendo tuvieran vida eterna. Ese era uno de los propósitos del Evangelio de Juan. De hecho, es el texto clave de este Evangelio, Juan 20, 30 y 31. Sin embargo, la gente no quería creer. ¿Qué más señales querían? Si el mismo Juan dice que todas las señales que el Señor hizo no cupieron en este libro, entonces imagínense cuántas señales no hizo el Señor, que inclusive el apóstol Juan no las alcanzó definitivamente a recepcionar en su Evangelio de Juan. Así que el Señor hizo muchas señales, muchas pruebas tenían los judíos para creer en Jesús. Y qué triste que el Señor definitivamente ya no podía hacer nada más, porque ya se veía prácticamente impedido a manifestarse a ellos con mayor claridad, porque ya había hecho todo. Sin embargo, ellos no habían querido creer. ¿Qué más podría hacer ese el Señor? ¿Qué más podría darles? En cambio, más bien, cuando trató con personas receptivas, cuando el Señor tuvo la oportunidad de hablar también con personas que le aceptaban, que definitivamente estaban receptivas a su mensaje, pudo afirmar abiertamente, primero, que Él era el Mesías, como en el caso de la mujer samaritana. Recordémoslo, en Juan 4:24, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sí notan eso?
Cuando Jesús veía a alguien que era receptivo, Jesús sencillamente se le manifestaba porque sabía que la persona iba a creer. O también Jesús se manifestaba que él era el Hijo de Dios, como en el caso del ciego que había sanado. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Él le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y el que dijo el ciego dijo, creo Señor, y le adoró. Si nota, allí con esos líderes religiosos que no querían aceptar sencillamente su mensaje, ¿qué más les podría decir el Señor si ellos no estaban dispuestos definitivamente a escucharle, no estaban dispuestos a aceptar su mensaje y mucho menos a recibirle a Él? ¿Qué más podría hacer el Señor para que estos creyeran? Pero en cambio, con aquellos que el Señor veía que eran receptivos, claramente les decía quién era. Yo soy el Mesías y soy el Hijo de Dios, porque sabía que ellos estaban dispuestos a creer. El Señor definitivamente nos confirma el principio que Él mismo estableció. Él mismo estableció un principio que está por allá en Lucas capítulo 8, en el versículo 18. Mira lo que dice. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Es decir, el Señor hablando por parábola sencillamente estaba diciendo que una parábola, por ejemplo, era como una ventana. Una ventana que tenía cortinas corridas a los que quisieran creer, a los que estaban dispuestos a conocerle y a recibirle. Para ellos era una ventana abierta a su mensaje, pero para aquellos como los líderes judíos que siempre buscaban argumentos, que se cerraban a la posibilidad de creer, que no querían creer, la ventana era como una cortina cerrada. No podían entender, por eso el Señor en algunos momentos tiene que hablarles por parábolas para que los que dice que para los que quieren creer, crean y entiendan, y los que no, pues definitivamente se hagan más nudos creyendo, resolver lo que el Señor les ha dicho tantas veces. Así que el Señor les está diciendo acá también en Lucas, sencillamente que al que tiene se le dará. Es decir, el que quiera recibir del Señor, el que tenga su corazón abierto para aceptar su palabra, para aceptar su mensaje, el Señor le da más, le da más. ¿Se ha escuchado esa canción que dice, quiero más de ti, dame más de ti? El Señor te dará más de Él, siempre y cuando tú estés dispuesto a darle a Él más de ti, para que sea más Él y no menos tú. Así que el Señor hace así, con aquel que tiene hambre y sed de justicia, dice el Señor que ellos serán saciados. Pero con aquel que simplemente viene a escuchar el mensaje, a ver dónde acusar al mensajero, aquel que quiere simplemente escuchar el mensaje para tener argumentos de decir, si ve, sencillamente a ese se le cierra más la posibilidad. Es decir, el Señor lo va haciendo más ciego, porque voluntariamente no quiere aceptar. Así que cada día el que definitivamente busca argumentos o quiere buscar argumentos para desvirtuar al Señor, el Señor definitivamente hace que éste definitivamente entienda menos. Pero para el que está abierto al mensaje, el Señor le da la posibilidad de que entienda más, de que comprenda más. ¿No le ha pasado así que hay veces que usted dice, yo quiero leer la Biblia, pero es que no la entiendo, no la entiendo? Inmediatamente usted empieza a leerla y el Espíritu Santo empieza a darle a usted entendimiento, la empieza a comprender, empieza a entender muchas cosas que estaban allí, empieza y usted mismo dice, wow, yo no entendía todo esto, porque el Señor hace así con los que tienen hambre y sed de justicia. El Señor dice en Lucas que les da más. Que les da más, dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Sí nota eso? Está hablando de ese grupo, dos grupos de personas, los que tienen sed de escucharle, pero también los que quieren rechazarle. De eso es que está hablando el Señor ahí. Así pues, el Señor no le dio lo que le pedían, porque tal como les mostró, no eran sinceros. Ellos no eran sinceros en sus argumentos, en sus preguntas que le hacían al Señor. Las preguntas eran malintencionadas, las preguntas iban cargadas de doble intención, no eran sinceras para querer. Es que no te entendemos, Señor, dinos, ¿verdad? Tú eres el Mesías para creer. Esas preguntas iban malintencionadas, no llevaban la sinceridad de decir, yo quiero creer, como en el caso del ciego. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es ese Mesías? ¿Quién es el Hijo de Dios? Y yo creeré. Y el Señor le dijo, mire, ahí lo está viendo, yo soy. ¿Y qué dijo el ciego? Porque tenía su corazón abierto, dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo, y dice que le adoró. Así que es diferente, qué diferente cuando el Señor ve un corazón sediento de Él, cuando ve que hay alguien que quiere escuchar, que quiere aprender su palabra, que quiere definitivamente
entender mejor las cosas de Dios, el Señor muy gustosamente le abre el corazón y le muestra todo el panorama completo. Así que el Señor ya les había dicho, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y realmente esto era grave para los judíos, realmente grave, porque cuando una persona definitivamente, como lo hemos venido diciendo, cuando una persona cierra su mente y su corazón ante la revelación clara de Dios, allí empieza un proceso, óigame bien, empieza un proceso de endurecimiento que puede llegar a ser irreversible. Es decir, una persona, entre más pasan los años, uno creería que predicarle a una persona adulta, una persona mayor de 80, que estaba ya prácticamente a bordas de la muerte, uno pensaría que predicarle a una persona así definitivamente es más fácil. No, yo he experimentado que es más difícil. ¿Por qué? Porque es una persona que toda la vida ha estado rechazando a Cristo y ya su corazón se ha endurecido tanto, su corazón está tan duro con la religiosidad o con lo que haya querido creer durante toda la vida, que cuando usted le llega a abordar a una persona así, ya esa persona está tan endurecida que definitivamente ya es imposible predicarle, se hace más difícil el mensaje del Señor. Qué tremendo es cuando una persona empieza a rechazar a Cristo. Empieza a rechazar a Cristo, empieza a rechazar a Cristo. Entre más va pasando la vida, entre más van pasando los años, más peligroso se vuelve porque más se cierra la posibilidad de creer en Cristo. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Uno podría pensar que una persona mayor ya está más sensible a las cosas de Dios. Al contrario, está más dura, más endurecida. Si ha sido un religioso, mucho peor. Qué tremendo eso. Así que, por eso el Señor que dice, háganse como niños. ¿Por qué? Porque los niños todo lo creen. Los niños no tienen prejuicios. Los niños son sinceros. Los niños son receptivos. Predicarle a un niño prácticamente es predicar en una hoja en blanco. Es como escribir en una hoja en blanco, porque el niño no tiene argumentos, no tiene cosas ahí, cucarachas en la cabeza, perdóneme, como ya un viejo, sencillamente. Y es más fácil que un niño crea. Qué tremendo. Por eso el Señor dijo allá en su palabra sencillamente que cuando se le da al niño desde pequeño, sencillamente cuando llega viejo no se apartará de él. Porque lo que se hace de niño, lo que se siembra desde niño, eso el Señor no permitirá que nadie se lo arrebate. Pero cuando llega uno a predicarle a una persona ya anciana, ya de entrada en años, es más difícil. Es más difícil. Salga a las calles a evangelizar y si quiere, escoja personas ya de una edad avanzada y empiece a predicar a ver cuánto le van a creer. Y verá que más de uno le va a decir, no, eso ahorita no me venga a hablar porque yo aquí he sido de esta religión toda la vida y nadie me la va a cambiar. Respéteme mi religión y yo le respeto la suya. Y empiezan a salirle con argumentos porque ya su corazón se ha endurecido. Qué tremendo. Y pasó con los líderes religiosos. El Señor venía hablándoles una y otra vez y definitivamente ellos se cerraron a la posibilidad de creerle al Señor y al punto de que el Señor cuando sube al Monte de los Olivos llega allí y llora por Jerusalén. Dice, oh Jerusalén, cuánto tiempo quise juntarte, como la gallina junta a los polluelos y no quisisteis. Y el Señor llora sobre Jerusalén porque la próxima vez que iría a Jerusalén ya sería tomar la cruz y morir en ella. Ya no iría a salvar a nadie, ya no se iría a seguir predicando, ya no iría a seguir haciendo milagros, ya la oportunidad se había acabado y los líderes religiosos definitivamente se habían cerrado voluntariamente a la posibilidad de creer. Qué tremendo eso, qué grave eso. Así que, en cambio, si ellos más bien hubieran reflexionado acerca de las obras que Jesús había hecho y de lo que enseñó, pues fácilmente se habrían dado cuenta ellos de que Él actuaba absolutamente en comunión y armonía con Dios, en comunión y armonía con el Padre. Si ellos verdaderamente hubieran abierto su corazón desde un principio, se hubieran dado cuenta de todas las riquezas del reino que el Señor venía a enseñarles y a darles. Pero no quisieron. Definitivamente no quisieron ver y creer en los milagros. Hubo unos como Nicodemo que abrió su corazón a tiempo y fue a Jesús y lo buscó de noche en la secreta y sencillamente le dijo, Señor, sabemos que tú vienes de Dios, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Esos que abrieron su corazón, pues sencillamente recibieron del Señor muchas cosas, pero los que definitivamente cerraron
su corazón a la posibilidad de creer en el Señor, pues sencillamente el Señor definitivamente, como Él dice por allá en Romanos, dice que Él los entrega a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Sí, hermano, ya está cerrado, endurecido y ahí no hay nada más que hacer. Y el Señor definitivamente no va a entrar allí a estorbar, el Señor no va a entrar allí a obligar, a coaccionar a que crean, ¿no? El Señor da la oportunidad y la libertad al ser humano de que crea libremente. El ser humano, o sea, el Señor nos hizo lo que se llama moralmente libres. Óigame bien, nos hizo moralmente libres. El ser humano libremente elige si rechaza a Cristo o lo recibe. Dios no obliga a nadie. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo para que todo aquel, ¿se oye la expresión? No dijo porque todos tienen que creer, no dice para que todo aquel. El Señor es así. Pero lo que hemos venido hablando, sencillamente, ante ese Dios justo, todos tendremos que comparecer. Y después de que estemos allí cara a cara con Él, no le podremos salir con excusas. A Él no lo podremos engañar. Allá no te van a valer las excusas, ninguna te la van a aceptar. Así que, qué tremendo, qué grave es cuando endurecemos el corazón a la posibilidad de que el Señor hable. Cada mañana que el Señor hable es la posibilidad de que el pecador abra su corazón. Pero si el pecador sigue rechazando y sigue rechazando, qué triste para él, porque entre más rechaza, más duro se le va volviendo su corazón y más difícil se hace que se haga receptivo al mensaje de salvación. Qué tremendo. Y vemos ejemplos de esos como en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos que durante el periodo de la gran tribulación, el Señor en uno de sus juicios vienen llagas, vienen situaciones difíciles a que tocan directamente a los seres humanos y sin embargo dice así, dice, y ni aún así se arrepintieron. Ni aún estaban tan endurecidos. Qué tremendo cuando un ser humano se cierra el corazón al mensaje del Evangelio. Qué peligroso para él. Porque entre más días van pasando, más duro se va volviendo. Ese argumento que tiene el ser humano que dice, no, yo quiero vivir mi vida a mi manera y cuando ya sea más viejito, cuando esté en una clínica, cuando esté entubado, entonces me arrepiento. Ese argumento es el más mentiroso que el diablo le ha metido a los seres humanos. Que más adelante me arrepiento. Esa ley del aplazamiento que se conoce, la ley del aplazamiento, esa ley se la metió el mismo Satanás a los seres humanos. Ya, yo mañana, yo después, el año entrante, déjeme un momentico, después tomo la decisión. Ahorita, entre más se demora el ser humano en tomar la decisión, más duro se le va volviendo el corazón y menos sensible a la posibilidad de escuchar la voz de Dios y menos sensible a ser salvo. ¡Qué tremendo! Qué tremenda esa ley del aplazamiento, cómo se va endureciendo el corazón, cómo se va curtiendo y se va volviendo peligroso para él mismo porque llega un momento en que su corazón se cauteriza y el Señor ya tiene que decir, lo entrego a una mente reprobada porque definitivamente ya nadie, ni siquiera Dios mismo podrá cambiarlo, ni siquiera Dios mismo, porque uno dice, Dios lo puede todo, sí, pero hay cosas que nos corresponde a los seres humanos, Dios no lo puede todo. Hay cosas en las cuales el Señor nos dio la responsabilidad como seres humanos. Hay cosas que el Señor no les va a hacer por ti, como en el caso de creer. Él no va a creer por ti. Eso te corresponde a ti. El Señor te predicó, envió a su Hijo a morir por ti y tú verás. Pero el Señor no va a creer por ti. Es que el Señor, ¿por qué me permite pecar? ¿Por qué no me detuvo? Hay gente que le echa la culpa a Dios. Señor, ¿por qué no me detuvo? Si tú sabías que yo iba a pecar, ¿por qué no me detuviste? ¿Por qué no me estorbaste? No. El Señor no va a tomar esa decisión por ti. Esa decisión te corresponde a ti, me corresponde a mí, hermano. Después no tenemos que echarle la culpa a Dios, que Dios ¿por qué me dejó? Me soltó, dejó que me resbalara, que mis pies resbalaran y cayeran. Sí, claro, convencido, ¿no, Señor? Todos los seres humanos somos responsables de nuestros actos morales y espirituales delante de Dios. Así que a Él no le podemos salir con excusas. Así que sencillamente, como bien el Señor les está diciendo, y como decimos nosotros a veces popularmente, las palabras se las lleva el viento. Así que el Señor les dice, bueno, las palabras se las lleva el viento, pues miren mis obras. Las obras que ustedes han visto hacer en mí, esas obras dan testimonio de mí. Mírenlas, miren los hechos, miren los milagros. Miren mi vida, les está queriendo decir Jesús. Miren mi vida una vez les dijo, si hay pecado en mí,
Si han encontrado pecado en mí, escudriñenme. Si hay pecado en mí, es decir, el Señor les está diciendo, miren las obras, miren los resultados, miren lo que he hecho. Es lo que les está queriendo decir el Señor. Ellas hablan por mí. Así que esto también es una gran enseñanza para nosotros como pueblo de Dios. A veces nosotros hablamos muy bonito, pero es mejor lo que se ve, es mejor lo que se vive que lo que se habla. Porque las palabras de verdad se las lleva el viento. Aunque sea la palabra de Dios, la palabra de Dios también se la lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento. Sencillamente lo que se ve, lo que se vive, lo que se palpa, lo que la gente quiere ver. Y la gente hoy en día ya está cansada de palabrería. La gente hoy en día está cansada porque todo el mundo promete y nadie cumple. La gente está cansada, la gente quiere ver argumentos en el pueblo de Dios. La gente quiere ver en el pueblo de Dios que si verdaderamente el pueblo de Dios dice que es un pueblo moralmente justo, pues que viva conforme a esa justicia. Pero si encontramos pueblo de Dios haciendo injusticias todavía, la gente va a decir, pero mire, ese es que cristiano y mírelo. Mírelo cómo llega tarde al trabajo. Mírelo cómo hace trampa en el examen. Mírelo cómo evade muchas cosas, responsabilidades que tiene ante las autoridades. Y dice que cristiano, mírelo. Entonces la gente está cansada de todo eso. La gente no quiere ver eso. La gente quiere ver respuesta ya, acciones más que palabras. Y eso era lo que estaba mostrando el Señor Jesús allá a los líderes. Le dijo, yo no les voy a decir más palabras. Ustedes me están haciendo una pregunta que si yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, se lo diga claramente. Pues no se lo voy a decir. No les voy a contestar eso porque ustedes no quieren creer. Pero miren las obras. Miren. Y por eso Nicodemo dice, sabemos que viene de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no. Mire lo que Nicodemo no le dijo al Señor, porque nadie puede hablar tan bonito como tú hablas si Dios no está con él. No, Nicodemo le dijo, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Así que mi querido cristiano, el predicar el evangelio, mi querido, no es coger y dar Biblia a todo el mundo. Predicar el evangelio es vivirlo. Alguien dijo que sencillamente hay 5 evangelios, porque los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4 evangelios lo que hacen es mostrar desde diferentes orillas la vida de Jesús. Esos evangelios lo que hacen es mostrar a Jesús. Y yo digo que hay un 5.º evangelio, y ese 5.º evangelio es la iglesia del Señor. Porque ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Pues mostrar a Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Así que somos un 5.º evangelio si queremos llamarlo de esa manera. Así que la gente observa cómo caminas, la gente observa cómo hablas, la gente observa tus actos. Uno piensa que nadie lo vigila, pero más contrario a lo que uno cree. La gente está pendiente. Cuando tú te haces evidente de que eres cristiano en la empresa, en el trabajo, en el lugar donde vives, la gente está pendiente de ti. A ver, ¿dónde buscan algo así para sencillamente después decir, vea, por eso era que yo no quería creer, por eso es que yo no me quiero volver evangélico, porque miren ese evangélico, mírenlo. Y sencillamente era lo que buscaban los judíos en Jesús. A ver dónde él se desfasaba para ellos definitivamente afirmar su negación a creer en Jesús y decir, sí ve lo que hemos venido diciendo nosotros los líderes religiosos, sí tenemos la razón, pero Jesús mismo dice, júzguenme, pero júzguenme con justo juicio, les dice por ahí el capítulo 8. Dice, júzguenme, aquí estoy para que me escudriñen, para que me escudriñen, háganle, pero con justa causa, es decir, con justo juicio. Y el Señor dijo, y si hay pecado en mí, a ver, búsquenme si hay algún pecado. Bien tremendo el Señor, que se les pudo parar a los líderes religiosos y decirle, a ver, miren a ver si hay algún pecado en mí. Y si no hay pecado, entonces, ¿por qué no me creen? ¿Sí notan eso? Así que, sencillamente, el Señor ahora no les da respuestas con sus palabras, sino ahora el Señor les da respuestas con sus actos. Le dice, miren todas las obras que el Padre me envió a hacer, esas son las que yo hago. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Todo lo que hace mi Padre, yo lo hago. Yo ni siquiera el día de reposo descanso, les está queriendo decir el Señor. Y ustedes el día de reposo, ustedes no hacen nada, no hacen buenas obras, pero yo inclusive en día de reposo he sanado al paralítico de Betesda, yo en tiempo de sábado de reposo le he dado vista a este ciego, en días de reposo he predicado. Es decir, el Señor les está diciendo, miren, ahí están los argumentos si los quieren ver. Así que el hecho es que ellos no creían tal como el Señor les dijo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Así que su incredulidad era la causa por la que no formaban parte de sus ovejas. Pero también era la prueba de que no le pertenecían. Su incredulidad sería la única causa por la que iban a ser excluidos eternamente. Su incredulidad. Qué tremendo eso. Podrían haber creído, pero no quisieron. Es decir, Juan 3:18 dice, vida eterna para los que creyeron
pero los que no han creído han sido condenados porque no han creído. ¿Sí nota? No dice, han sido condenados porque son los pecadores más terribles de la tierra. No, dice, han sido condenados porque no han creído. Y el mismo Señor cuando le dice a los judíos, a su equipo de trabajo, a los discípulos, les dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él los convencerá. Él convencerá al mundo. Convencerá al mundo de que son matones, convencerá al mundo de que son pecadores terribles. No, dice, convencerá al mundo de pecado por cuanto no han creído. Pecado por cuanto no han creído. O sea que el mayor pecado de los seres humanos es la incredulidad, el no creer en Jesús. Ese es el pecado por el cual vamos a ser juzgados. ¿Creímos en Él o lo rechazamos? No hay otra. ¿Sí nota eso? El Señor no nos va a condenar por los pecados terribles que cometemos. Nos va a condenar si crees por la incredulidad en Él, es lo que va a llevar al pecador a sencillamente ser condenado. Permítame leerle para ustedes ese relato de Juan 3:18, porque yo aquí no me estoy inventando nada. Sencillamente, pues, desde la Biblia, Juan 3:18 dice, o 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Verso 17, óigame bien. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¡Qué terrible! ¿Sí nota? La gente no se va al infierno por ser el asesino más terrible de la tierra. La gente se va al infierno por no creer en Jesús. Así de sencillo es. Es por no creer en Jesús. Porque el que cree en Jesús reconoce su condición de pecador, sabe que no se puede salvar a sí mismo y que Cristo vino a morir en una cruz para salvarle a él y viene arrepentido delante de él y dice, te reconozco y te recibo y acepto ese gran paquete de salvación que tú me tienes para mí. Y lo acepta en el corazón y empieza a recibir a Cristo como su Señor, no como Salvador, como su Señor. Porque es que mucha gente dice, reciba a Cristo como Salvador. Y la gente está en miles de problemas y, ay, Él me va a salvar de estos problemas, yo lo recibo, yo lo recibo. No. Pero recibirlo como Señor es diferente porque es rendir la vida al Señor. Porque la palabra Señor viene del kurios, que significa para el judío que la palabra Señor era una expresión del esclavo hacia su amo. Era la expresión de un esclavo que sencillamente estaba en una condición de simplemente obediencia, obedecerle a su amo. No tenía más derechos, sino el único derecho que tenía era de obedecer, de rendirse a su amo. Por eso Pablo, cuando tiene ese encuentro con el Señor, el mismo Pablo, entendiendo esa dinámica que había dentro de Israel, sencilla de esclavos y amos, el mismo Pablo tan pronto se encuentra con el Señor, le hace una pregunta, ¿quién eres? Señor, kurios. Y después le dice, ¿quién eres? ¿O qué quieres que haga? Señor, inmediatamente se coloca en la condición de un esclavo, se coloca en la condición de un siervo. Es decir, inmediatamente cree y expresa su credibilidad en Jesús, pero rindiendo su vida. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y cuando usted nota las cartas que escribe Pablo, Pablo en la mayoría de las cartas comienza en su prólogo diciendo, yo Pablo, esclavo de Cristo, o siervo del Señor. Se coloca en esa condición. Así que creer no es solamente decir, pero yo también creo. Yo también, es más, yo soy cristiano, no que yo no soy ningún animal. Mucha gente dice así, o sea, buscando argumentos para querer justificar su incredulidad en el Señor. Qué terrible la humanidad. Pero el Señor es claro en su palabra y dice que definitivamente lo que va a llevar a la gente al infierno es la incredulidad en Él. O lo que lo va a llevar al cielo es el haber creído en Él. No es por la cantidad de cosas que hacemos en esta tierra, la cantidad de males o la cantidad de pecados que el ser humano haga aquí en la tierra, lo que lo va a condenar o lo que lo va a salvar. Sencillamente es la fe en Cristo. Por eso el arrepentimiento es a través de la salvación es a través del arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento que me aleja de mi condición pecaminosa, pero la fe que me va acercando a Cristo. ¿Sí nota? El arrepentimiento me aleja, pero la fe me va acercando a Cristo. Esa es la dinámica de la salvación. Es tan sencilla para los seres humanos, pero tan
tan densa para que el ser humano la quiera aceptar, porque sencillamente hay algo en el ser humano, la autosuficiencia, el orgullo espiritual, la autosuficiencia, es que yo puedo solo, yo no, mis buenas obras, yo por eso soy tan bueno que eso me va a llevar para el cielo, o sencillamente el orgullo humano, el orgullo espiritual. Yo no necesito arrepentirme de que me voy a arrepentir, yo soy bueno. Yo no necesito de arrepentir, yo no necesito de meterme por allá, yo no necesito ir por allá. Y la gente siempre quiere buscar argumentos por su orgullo espiritual. Pero no se han dado cuenta que definitivamente están cayendo en la misma trampa que cayeron aquellos líderes judíos. El Señor anhelaba salvarlos, pero ellos no quisieron. Así que la invitación en esta mañana definitivamente es para que tomes una decisión. O crees o no crees. Y yo no te estoy preguntando si vas a una iglesia cristiana. Porque cristianos hay por montones. Mucha gente simpatiza con el evangelio. Miren que estos estaban simpatizando de alguna manera con Cristo. Venían a él, dínoslo, si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero ellos definitivamente al interior de su corazón no querían creer en él. Y así hay mucha gente. Va a los templos porque les gustan las canciones cristianas, van a los templos porque les gusta la coinonía que hay entre los hermanos, va a los templos porque les gusta el mensaje de la palabra de Dios. Yo que soy predicador de la palabra de Dios he ido a predicarle a personas que cuando uno les predica dicen, ¡ay, qué bonita palabra! Gracias, don Jorge, gracias, pero todavía no han querido creer. Todavía no han querido creer. Hay personas que uno va y ora por ellas, gracias por esa oración tan linda, pero no van de ahí, no pasan de ahí. Y así hay mucha gente que va a los templos cristianos, pero todavía no han creído. Simpatizan con el evangelio de Cristo, pero no han creído en el Cristo del evangelio, no le han creído, como pasaba con muchos acá. Así que hoy es el día de tomar una decisión. Y yo no te voy a preguntar si llevas 50 años, 40, 20, 30 años yendo a una iglesia cristiana. Te voy a preguntar ¿ya fuiste a Cristo? ¿Fuiste a Cristo? Allá es donde hay que ir. Porque si vas a Cristo, por ahí derecho vas a la iglesia cristiana, obedeces, le sirves, por ahí derecho, hermano. Así que deberíamos también reflexionar porque a veces nosotros decimos, sí, yo soy evangélico porque yo voy a la iglesia, me sé las canciones cristianas, ahora ya no canto canciones mundanas, ahora solo canto canciones cristianas. Eso no sirve de nada, hermano. Uno no va al cielo cantando canciones cristianas. Uno lo que lo lleva al cielo es haber creído y rendido su vida a Cristo. Es lo único, mi hermano. Tu destino eterno está en juego y no podemos jugar con él. Allá tú, si quieres jugar con él, pero es el día de tomar una decisión. Así que orémosle al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra es clara, Señor. Tu palabra, Señor, es como el agua, Señor. Te doy gracias porque tú, bendito Señor, no nos hablas por medio de acertijos, ni por medio de adivinanzas, ni por medio de cosas de ese tipo. Tú hablas tan claro, bendito Señor, Dios de la gloria, que cualquier niño puede entender tu mensaje. Cualquier ser humano, Señor, puede entenderlo. Nadie puede decir, es que yo no entiendo, no comprendo las cosas de Dios. No las comprende no porque no las comprenda, no porque sea falta de entendimiento, no las comprende porque voluntariamente no las quiere comprender. Si algunos de nosotros recordamos cuando llegamos a Cristo, yo recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de tener una Biblia en mis manos. Yo recuerdo cuando llegó la primera vez una Biblia a mis manos y yo decía, ¿y cómo leo esto? Yo no entiendo ni papa de esto, ¿cómo hago? Pero había sed en mí, había ese anhelo por querer aprender. Como decíamos hace un momento, el Señor cuando ve que hay un corazón dispuesto, abierto, el Señor les cuenta, el Señor abre el panorama, el Señor revela lo de Él, lo que Él quiere que sus hijos conozcan. Pero aquel que se cierra la posibilidad, aquel que dice no, a ese se le va cerrando más el corazón. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy oramos por tantos, nuestras familias, nuestros conocidos, tantas personas, bendito Señor, que día tras día van cerrando la posibilidad a creer. Qué peligro en el que se encuentran, porque entre más pasan días, más duro se va haciendo el corazón, Padre amado. Hoy oramos, bendito Señor, Dios de la gloria, porque Dios de la gloria, tu Espíritu Santo, rompa con esos moldes. Lo único que definitivamente puede romper esa incredulidad es la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra es como un martillo que quebranta sobre la piedra. La palabra de Dios es como una espada que atraviesa. Eso es lo único que puede hacer que un pecador vaya ablandando su corazón, se vaya haciendo sensible a la palabra. Sencillamente, Dios de la gloria, como iglesia tenemos una responsabilidad.
y es predicar la palabra, porque cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un pecador para traerle convicción, el Espíritu Santo toma es la palabra que el pecador haya escuchado como base para, en base de esa palabra, convencerle de pecado. Pero si el Espíritu Santo llega a una persona y nunca se le ha predicado, nunca ha escuchado de Dios, pues no puede hacer gran cosa porque el Espíritu Santo no es mago. Y él no lo va a hacer así por magia, a convencer a la gente de una manera así mística, no. El Espíritu Santo toma ese argumento, la palabra de Dios que ha escuchado aquel pecador, y en base a eso lo empieza a convencer. Lo empieza a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por eso bien decía Pablo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero ¿cómo van a oír si no hay quien predique? Pero ¿cómo van a predicar si no han sido enviados? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí nota? Pablo no dijo que tocaba predicar porque sí. El Señor no dijo que saliéramos y hiciéramos testigos. El Señor no dijo allá en su gran comisión, Él no dijo, por tanto, id y haced discípulos en todo el mundo enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. No lo dijo por casualidad. Sencillamente es porque la palabra de Dios causa un impacto en la vida, en los oídos de aquel que la escucha. Y yo soy testigo fiel de eso, y no voy a hablar de eso ahorita, pero soy testigo fiel de eso, que una palabra sencilla de la palabra de Dios penetra a lo profundo del corazón, y eso es lo que empieza a traer la convicción. La convicción al pecador es un proceso en el que el Espíritu Santo empieza a trabajar. Él va convenciendo al pecador de justicia, de pecado y de juicio. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy ponemos esta humanidad en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa tarea y que nosotros hagamos la tarea que nos corresponde como pueblo de Dios, y es predicar tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que has hablado en esta mañana, que hoy sea el día de tomar decisiones, bendito Señor, que si alguien la escucha, Padre amado, sea el momento de tomar decisiones. Yo también tengo que tomar decisiones. No crea que yo solamente me siento aquí a predicar. Yo también tengo que tomar decisiones frente a la palabra que estoy predicando. O la creo o no la creo. Y tengo que también tomar decisiones. Señor Dios de la gloria. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy cerré un poquito más temprano por cuestiones personales, pero dentro de el martes, si Dios permite, continuaremos nuestro horario habitual. Bien, mis amados, recuerde que mañana tenemos nuestro culto virtual a las 9 de la mañana. Mañana no se lo pierda por este mismo medio en el que se ha conectado en esta mañana. Y lo esperamos mañana, 9 de la mañana, culto virtual. Y que mi Dios me los bendiga. Feliz fin de semana. Un abracito para todos, mis amados. Chao, mis amados. Bendiciones.